Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre del Centro PEN Argentina y de su Comité por la Libertad y la Responsabilidad de la Palabra, en articulación con Lectura Mundi y la Universidad de San Martín. El diálogo de hoy girará en torno al tema nada más y nada menos que política. Participarán en este diálogo María Pía López y Horacio González. María Pía es socióloga y doctora en ciencias sociales. Algunos de sus libros de ensayo están vinculados a la historia intelectual latinoamericana, tema sobre el que dicta sus materias. El último es Apuntes para las militancias, feminismos, promesas y combates, publicado en 2019. Desde 2010 escribió una serie de novelas centradas en la experimentación de lenguajes antes que en la narratividad. Dirigió desde su inicio el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. Actualmente es secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Horacio González es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo, Brasil, exdirector de la Biblioteca Nacional, autor de varios escritos ensayísticos sobre temas de historia argentina y filosofía social. Le cedo la palabra entonces a Horacio. Por favor, mantengan el resto, excepto María Pía, desactivados sus audios. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Siento que es un gran desafío, dado que escuché con cierto temor que el título de la charla que compartimos con Pía es política, y no es que no supiera de antes que lo fuera, sino que cada vez que escucho esa palabra me gana un ligero temblor. Más cuando en este caso se nos ha dicho que iba acompañado por una interrogación sobre la responsabilidad y la libertad. Definir lo que es la política, la cuestión política o lo político en general, me parece que es un tema que solo puede resolverse en el modo en que la conversemos, la discutamos, la apreciemos en tanto la capacidad de interpretarla, de narrarla y de situarla en términos de algunos casos específicos que quizás sean más fáciles de considerar que una definición abstracta de lo político, que sin duda envuelve nuestras vidas de un modo que no siempre discernimos muy bien cuál es. Entonces, tomándola desde el punto de vista de la responsabilidad, me gustaría observar en primer lugar que como todo en la política, la idea de responsabilidad supone dirigirnos casi enteramente a un mundo de incertezas, por más que la responsabilidad está muy bien definida en términos jurídicos y está también amplia y ambiguamente definida en términos políticos. Por alguna razón que imagino que sería esta, la política es la forma más ambigua que le podemos adjudicar a lo jurídico. Entonces, ser responsable es algo que se puede definir jurídicamente con cierta precisión, y ser responsable en lo político es algo que se puede definir con imprecisión, y quizás sea esa la verdadera definición de la responsabilidad. Voy a poner un caso, el del presidente de la OEA, el señor Almagro, en relación a los recientes acontecimientos bolivianos. El señor Almagro hizo un dictamen muy severo y muy contrario a la definición electoral que hace varios meses se produjo en Bolivia, donde se había producido un hecho que a todas luces parecía indicar que el ganador era el presidente de la nación de Bolivia en ese momento. Las fuerzas combinadas de una manifestación policial, militar, que tuvo distintos tipos de acompañamiento y distintos tipos de planificación, avaladas por Almagro, hacen que hoy, ante esta nueva elección, donde notoriamente resultó triunfante un miembro del partido que en aquel momento fue proscripto o cuya victoria electoral había sido anulada, sea indicado como poseedor de una responsabilidad.
Quien posee una responsabilidad es alguien que se define en la política, por la política, y, y no hay modo de estar en la política sin poseer una responsabilidad. Es decir, se posee la facultad de tomar una decisión que puede ser juzgada y eso abre la política al juicio, al enjuiciamiento. El presidente electo de Bolivia ha dicho que el señor Almagro debe ser retirado urgentemente de su cargo porque es responsable de muertes. Ese, ese hecho tan específico quería analizar. Almagro es un funcionario político de la OEA que tenía claro, una clara posición favorable a los que llamaremos rápidamente golpistas, aunque entiendo que si estamos hablando de política, cualquier palabra que se diga debería ser precedida por mayores especificaciones. En este caso no sería así. Haríamos la política de la no especificación demasiado estricta. Almagro, indicado como responsable del golpe, es indicado por las muertes que tuvo el golpe, porque hubo combates callejeros, acciones policiales contra los miembros del partido que en aquel entonces había ganado la elección y que hoy, volviéndolos a ganar y siendo aparentemente reconocido, el señor Almagro como importante funcionario latinoamericano, son todos los países latinoamericanos y Estados Unidos también, que forma parte de la Organización de Estados Americanos, estamos ante un fuerte hecho de responsabilidad. Se puede decir que es responsable del derramamiento de sangre o que no lo sería. Entendida la cuestión de la responsabilidad de ese modo, me da la impresión que le estamos adjudicando un valor ético de envergadura notable, tal como grandes tratadistas como Max Weber colocaron en la responsabilidad, tanto como la convicción en la esfera de la ética. Por lo tanto, estamos aquí en una esfera esencial de la ética, donde podríamos decir que, ya que apelé antes a la idea de ambigüedad, y la ambigüedad está en las calles con su forma específica de poder, y los tribunales deciden sobre la ambigüedad. Por un lado, podríamos decir que estaba muy lejos, o que aún estando cerca, lo único que hizo fue reconocer a los factores golpistas, a los elementos de la desestabilización. Por lo tanto, habría una distancia entre su acción jurídica o como inspector, o como oidor, o como responsable de una organización o de una institución, cuyo distanciamiento impediría decir que es responsable de las muertes que hubo. Evidentemente, si se llevara a un tribunal esa petición de culpabilidad, sería muy fácil determinar que tomó decisiones políticas y no dijo en ningún momento hay que eliminar a tal persona, hay que matar, hay que emplear armas. No habiendo dicho eso específicamente, no estando en su situación, poder dar órdenes al ejército de la policía, pues tuviera un funcionario que tenía el carácter de veedor. Entonces se podría decir con mucha facilidad, y seguramente cualquier tribunal lo admitiría así, no hay aquí responsabilidad. Y la ética judicial del caso admitiría con la velocidad que tienen los tribunales, si hubiera algún juicio al respecto, que la responsabilidad sería nula. Su acción estaría limitada a un campo que se definiría como el campo de la observación institucional, de la observación jurídica, de la observación funcionarial, del establecimiento normativo de cómo se debe hacer una elección, de cómo se deben computar los votos, es decir, establecer que sus decisiones no tenían ningún tipo de interferencia respecto a las muertes que ocurrieron en la calle, sería en este caso algo difícilmente demostrable y éticamente no admisible. Ahora, cuando entra la política en juego, surgen otras mediaciones que no son estas, las jurídicas, y lo que parece inadmisible se hace admisible porque comienza a formar parte de un debate, de una discusión o de un disenso, como suele decirse. En este caso, ¿por qué el presidente electo dice es responsable? Sabiendo que la responsabilidad tiene que tener un enlace material o literal. Acá no hay el enlace material y literal entre decisión
y muertes. Hay una presencia, digamos así, un halo, un- un espacio que se define casi metafóricamente al estar situado como alguien que usó la palabra, y usó la palabra no para decir maten, sino para decir no reconozcan este resultado de la elección. Ese no reconocimiento estaba al mismo tiempo entrelazado con decisiones previas, pensadas, algunas con cierta deliberación, otras surgieron espontáneamente, pero lo cierto es que constituyeron un campo de decisiones a partir del cual ahí sí el personal armado del Estado, ejército y policía, y los partidarios del golpe establecieron, se empeñaron en acciones que efectivamente causaron muerte. Entonces, ¿ser responsable o no? Yo diría que el mundo de la política es el destinado, en sus discusiones, en sus argumentaciones, en sus apelaciones a la ética, es decir, en el campo siempre inestable de la política, porque cada enunciado lo desestabiliza para esperar que la contrarréplica vuelva a estabilizarlo, pero de otra manera que también sería una cierta desestabilización. Por lo tanto, estamos ante un problema que se presenta muchas veces en la historia de nuestros países y llamamos precisamente un problema político, que es que desde el punto de vista de la política entendida como emotividad, como sentimentalidad, como drama, como tragedia, hay una culpabilidad. Y en ese sentido, la noción de culpa, y digo esto ya para ir terminando, que se prepare Pía, la noción de culpa es de las más interesantes también en la política, porque la culpa se puede asumir como tal por parte de quien cometió un acto que consideró el mismo culposo, y en ese sentido es una forma honrosa de la política. Eh, Sentirse culpable es una forma de la honra en ese sentido, o puede negar fácilmente los hechos en términos jurídicos diciendo yo apenas estuve ahí y dictaminé según mis convicciones jurídicas. Eso es lo que la política quiebra. La política introduce otros sentidos. Este otro sentido que introduce el presidente electo es un sentido drástico, duro, es un sentido enérgico, es un sentido vinculado a la emotividad última, al hecho último de la política, que es la emotividad frente a, digamos, para decirlo muy directamente, la emocionalidad ante el hecho de las muertes. Entonces, en ese sentido, sí podemos decir, los que nos animamos a decirlo, hurgando en los últimos resquicios de la responsabilidad política, digo los últimos resquicios porque la gradación de la responsabilidad política tiene un último grado. En ese último grado, el señor Almagro es responsable. Pero es un tipo de responsabilidad que hay que modular, porque efectivamente él eh, no dio ninguna orden y no estaba en el lugar de una cadena de mandos. Estaba en un lugar simbólico, por lo tanto habría que, en un lugar simbólico con mucho peso, y habría que establecer que la política también sería el lugar donde se establece qué peso tiene lo simbólico, y bajo esas consignas creo que se le puede dar y atender y escuchar con una sensibilidad política que no deja de ser estremecedora, escuchar como justo el dictamen que da el presidente electo de Bolivia. Hay una responsabilidad en el funcionario de la OEA, el señor Almagro. Esa sería la conclusión que podemos sacar, que reconozco que no son fáciles, pero me parece que esta ola latinoamericana las reclama, ¿no? Bueno, es eso, Pía. Bueno, Gracias, tomando, Horacio. me parece, Horacio, que la frase esta que trajiste del presidente electo Arce, poniendo la cuestión de la responsabilidad en relación a la muerte, la querría llevar también a otro lado, porque todo este tiempo me parece que hemos atravesado, estamos atravesando durante este año, no dejamos de preguntarnos por la política, teniendo las dificultades de lo que significa hacer política, movilizarnos políticamente, intervenir en el espacio público cuando está signado toda la vida de nuestra circulación, incluso en las ciudades, está asignado por la existencia de la pandemia y el consiguiente aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, estas palabras que están en la convocatoria que nos hicieron
desde la organización, que son las de responsabilidad y libertad, son palabras que de algún modo están conjugando todo el tiempo en relación a cómo actuamos frente a la pandemia y cómo cómo hacemos política en estas nuevas condiciones. Digo esto porque cuando te escuchaba, Horacio, estaba pensando que ahí en la discusión que se plantea en Bolivia y se plantea en relación a lo que hizo Almagro desde la OEA, estamos en el plano más clásico de la historia, ¿no? Entonces, cómo se dirimen las fuerzas, cómo se intervienen, cómo se producen documentos y qué hay, con qué mediaciones esas formas de intervención que son las de una declaración de la OEA se convierten también, desencadenan un conjunto de hechos que son mortuorios. El problema de la responsabilidad en la política siempre es eso, que es que no sabemos qué desencadena nuestro propio decir y nuestra propia acción, que dejan que siempre nos interrogamos si no tienen un devenir que no es el que esperamos, ¿no? Esa es la famosa, muchas intervenciones sobre cómo pensar la política desde una ética de la responsabilidad tienen que ver con esta pregunta. Y si lo que hacemos finalmente va a tener consecuencias que no son las que deseamos cuando lo hacemos, las famosas consecuencias objetivas de lo que hacemos, tenemos que hacernos cargo de ese no saber en el momento que intervenimos. Pero todo eso que son las discusiones sobre la política habitualmente y sobre la ética de la política, me parece que se vieron reforzadas y reafirmadas con las discusiones que nos plantea el aislamiento, ¿no? Y que nos plantea el aislamiento y que con vos, Horacio, hemos charlado muchas veces durante estos meses, aislados y por teléfono, por supuesto, pero alrededor del problema o de la pregunta de cómo hacemos política siendo responsables de que no podemos salir a la calle, porque si salimos a la calle estamos violentando un orden de los cuidados, un orden de la separación entre los cuerpos, que es necesaria tener en cuenta a la hora de preservar la vida. Y entonces ese cuidado, esa otra responsabilidad que nos apareció y que llamaría responsabilidad de esa presencia permanente de lesotres, de las otras, de los otros, como presencia absoluta en la determinación de nuestras acciones, porque las otras personas se revelaron estos meses, no solo aquellas que podían contagiarnos, sino también y fundamentalmente aquellas otras personas a las que podíamos contagiar si no nos cuidábamos. Digo, puso en escena un orden de los cuidados que me parece fundamental para volver a pensar la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad ya no solo como el modo en que intervenimos en el espacio público, sino también la responsabilidad como algo que se vincula estrictamente al orden de los cuidados y los cuidados frente a, no necesariamente como cuidados individuales, porque ahí están, si hemos visto todas las argumentaciones que toman la palabra libertad para decir que pueden salir al espacio público y hacer lo que les venga en ganas, y toman palabras muy caras a las tradiciones emancipatorias, como la palabra libertarios, ¿no? Que quizás es doloroso ver esas cuestiones, pero ¿qué es lo que ponen en juego con esa idea de libertad y con esa idea de autonomía, si quieren, y con esa idea con ese adjetivo político que es el de libertarios, ponen en juego la idea de un individuo que puede resolver por sí mismo, y resolver por sí mismo ¿qué? El peligro de ser contagiado. Pero lo que está resolviendo por sí mismo es el otro problema, que es la dimensión de poder contagiar y expandir, es decir, la decisión de no ser cuidadosa o cuidadoso con respecto a lo que potencialmente daña a otras personas. Es decir, eso que ahora se está diciendo, ¿qué hizo Almagro cuando no cuidó las consecuencias de sus acciones? Bueno, esa pregunta es la pregunta hoy que tenemos como en nuestro cotidiano, pero que nos obliga a vivir nuestro cotidiano como sujetos políticos. Por eso en muchos momentos aparece una sorpresa de muchas personas diciendo, ¿cómo puede ser que algo que es del orden de la ciencia, de la medicina, el cuidado colectivo, se aparezca politizado en el sentido de partidizado, situado en una división que le precede y que lo reorganiza? Y creo que es porque ese carácter político, es porque todo lo que hagamos en nuestra cotidianidad en situación de amenaza sobre las vidas,
y de asunción de la responsabilidad sobre las vidas, lo hacemos como sujetos políticos, no como sujetos partidarios, sino como sujetos políticos, porque no podemos actuar hoy en este contexto sin tener presente lo que significa cada una de nuestras acciones con respecto a los otros. Es decir, algo que podemos olvidar en otros contextos, hoy no lo podemos olvidar. Por eso me parece que esa centralidad de la cuestión de los cuidados y de la cuestión de los cuidados como centralidad respecto de las políticas públicas, de las acciones del Estado, pero también de las organizaciones sociales comunitarias y el conjunto de esfuerzos que se están dando de modo capilar y extendido en toda la sociedad para atender las emergencias sanitarias y alimentarias, y que eso es lo que solemos llamar como organización social de los cuidados, es fundamentalmente algo del orden más profundo de la vida política, es decir, es algo del orden más profundo de la reflexión sobre cómo se constituye lo común, qué es lo que nos reúne, nos sostiene como comunidad, y en todo caso, cuál es el horizonte de esa vida a la que todos los esfuerzos se intentan atender o preservar. Y ahí querría decir una sola cosa más para volver a darle paso a la conversación con Horacio, que esta idea de los cuidados y esta idea de la responsabilidad, me parece, puede resultar achatada en muchos casos a la presunción de que lo que importa, y de hecho importa, es la preservación de la vida biológica. De la supervivencia como tal. Bueno, esa sería la condición, me parece. No hay política y no hay destino de una comunidad si no hay preservación de esa vida. Pero al mismo tiempo, me parece que todo el tiempo le tenemos que agregar la otra pregunta o la otra dimensión, que es en qué condiciones esa vida es digna de ser vivida. Porque ahí es donde la discusión sobre los cuidados vuelve a retomar su fuerte vínculo con la cuestión ya no de la supervivencia, sino de la creación de modos de vida y la creación de formas sociales en las que la vida pueda ser más digna para la mayoría de las personas. Y usted esa expresión, una vida digna de ser vivida, que es una expresión que me gusta muchísimo, que apareció hace cosa de un año en Chile, en la rebelión chilena, que esta vez el 18 se conmemoró un aniversario de esa rebelión, y al borde de un momento fundamental en Chile, que será el domingo próximo cuando se vote el plebiscito respecto de la Constitución nacional. Digo, esas expresiones dichas en medio de la pandemia, dichas en el marco de lo que claramente podemos considerar tiempos peligrosos, en muchos sentidos, me parecen fundamentales. Bueno, retomo, ¿no? Sí, retomo entonces. Sí, adelante, Horacio, Bueno, gracias. bueno, muy bien, me parece muy lindas las cosas que dijo Pía y muy profundas. Me animaría a agregar algo respecto a ese problema, que es el problema de la política, que es la pregunta, ¿dónde está la política? Que aparece tan relacionada con nuestras vidas, tan determinante y impetuosa, y al mismo tiempo con mucha capacidad de evadirse respecto del lugar donde suponemos que está. Eh, en estos tiempos llamados de la pandemia, expresión que tiene una calidad científica, digamos, puesto que llamar la peste sería la forma moral y trágica de llamar a lo que está sucediendo. La pandemia solicita organizaciones mundiales de la salud, médicos, vacunas, laboratorios, tecnología. Entonces, en ese sentido, da la impresión de que algo superior a la política estaría ocurriendo, algo que tiene eh, como expresión del cuidado de la vida, tal cual dijo Pía,
tiene un valor que la política suele no tener, porque si bien puede considerarse que la política o lo político entraña en sí mismo la cualidad del riesgo, del abismo, de la decisión afortunada, del destino, eh, no podríamos decir enteramente que la política está destinada a un cuidado de la vida o está destinada a hacer de la vida, de la existencia, el grado más sólido y constitutivo del sentido que provee la política. Eso se lo adjudicamos a otros planos, lo adjudicamos precisamente al plano de las existencias en su intangibilidad, en sus derechos inalienables, en sus formas de cuidado que no estarían provistos de inmediato por la política. Entonces la pandemia originó otro vocabulario que en principio no estaba destinado a solicitar a la política, sino precisamente a lo más profundo del ser, que sería lo que define la palabra cuidado. Y en ese sentido, muchos políticos de todo el mundo escogieron la frase, como ocurrió acá en la Argentina: prefiero la vida a la producción, digamos, prefiero la vida a la política en todo caso, aunque se dijo entre la economía y la vida, prefiero la vida. Es decir, algo se detendría del ajetreo político que tiene que ver con decisiones sobre la producción, tiene que ver con decisiones sobre la tecnología, con las decisiones sobre la asistencia social en su aspecto de justicia y distribución de bienes, pero sin embargo habría algo superior. Y ese algo superior comenzó a ser tratado por infectólogos, estadísticos y movimientos sociales que se adjudicaron con toda razón la tarea de crear una ética eh, específicamente destinada a superar los supuestos límites de la política. Hasta ahí me parece que veníamos transitando un camino muy inspirador. Si admitimos esta palabra en los momentos que vivimos, donde de una manera que no es fácil de definir, peligra nuestras vidas, porque es un peligro estadístico. En realidad, el pensamiento de cada persona podría ser en este momento no formar parte de las estadísticas. Las estadísticas no se mantienen por debajo de la política, en este momento se mantienen de alguna manera por encima de la política, son formas del destino también. Los que salen a la calle irresponsablemente y piensan que no les va a tocar, de algún modo están cumpliendo, están omitiendo el designio negativo que muchas veces tienen las estadísticas, que si hablasen dirían: esta vez esta historia de ti está contando, contamos con vos, porque recién es el casillero correspondiente. Entonces, evidentemente, un acto de descuido puede engrosar las estadísticas mortuorias. Pero vuelvo a la pregunta de si aún así no podríamos mantener una diferencia entre una decisión entre la política tal como la considerábamos, o sea, con responsabilidades específicas en el juego de lo jurídico, en el juego de la toma de decisiones que favorecen o desfavorecen a grupos sociales. Y si hubiese algo que lo trascendiera, la trascendencia digamos, de la protección de los cuerpos, de las vidas, de la continuidad de la sobrevivencia en términos de una escala que llamaríamos la escala de la humanidad. Y en ese sentido, el planteo de los gobiernos, hasta cierto punto, que hoy creo que ya también lo superamos, y el gobierno argentino también lo superó, puesto que hasta un momento que no puedo definir hasta dónde fue, se mantuvo la premisa de que primero la vida era el lugar donde había que situar cualquier enjuiciamiento, y la política obtendría una suerte de suspensión, de paréntesis, y cierto aspecto de la tecnología, la que no atendía directamente a la producción, no sentiría ese paréntesis, que serían los médicos, los que fabricarían la vacuna, los grandes laboratorios. Es decir, ahí habría un cierto paréntesis respecto a que habría una primacía
a los que había que aplaudir a aquellos que entraban en la esfera del sacrificio, ya sea científico, ya sea por tener distintas especialidades vinculadas al cuidado. Ahora, yo creo que ha ocurrido algo, que esa diferenciación, que me parece que es una diferenciación notable que se había dicho entre política y cuidado, entre acciones políticas donde interviene el Estado y acciones de cuidado donde interviene el ser humano en tanto tal, en su capacidad de interrelación y de considerar digamos, lo que le corresponde a él porque le corresponde al otro en términos de que están en una comunidad donde pudo no haber ningún pacto, pero es una comunidad invisible o una comunidad implícita. Bueno, me parece que eso de algún modo se ha vulnerado por las siguientes razones. Una, que la política es muy, digamos, insidiosa de alguna manera. Es decir, cuando uno cree que está en un lugar donde se producen sus límites y ella cuida de mantenerlos, esos límites son muy difíciles de situar siempre en el mismo lugar. Y en algún sentido me parece que ha ocurrido una politización inadecuada del debate sobre la pandemia. En primer lugar, de tipo geopolítica. ¿Quién iba a ser, qué país iba a hacer la vacuna y qué alianzas políticas se iban a producir a través del modo en que actúa la ciencia médica en los grandes laboratorios? Antes dije grandes laboratorios, podemos darles el nombre ahora de las grandes corporaciones médicas, muchas veces vinculadas con corporaciones de otra índole, comunicacionales, jurídicas, financieras sobre todo, y con intereses políticos que ya no son los de la política ni partidaria ni la no responsables, sino que son intereses de, digamos, que están vinculados a sujetos muy específicos que actúan en el mundo, que son los estados. Entonces, por un lado hay una repolitización, me parece, súbita y bastante inadecuada del modo en que se estaba viendo la pandemia vinculada al cuidado de la vida, puesto que hay grandes inversiones en juego, hay jurados, por ejemplo, el jurado que estableció que la Argentina no podía participar la vacuna inglesa por no tener suficientes medidas específicas en relación justamente al cuidado, y por lo tanto ahí había una cuestión de Estado. La Argentina sería relegada en el caso de que apareciera una vacuna, la famosa vacuna de Oxford. Pero después ocurren otras cuestiones, que es que el mundo tecnológico, que la expresión, en virtud de que se dotaba de primacía a la vida y al cuidado, nunca se pusieron enteramente entre paréntesis. Los factores vinculados a la ciencia y por lo tanto también a la tecnología, que no son lo mismo, pero están íntimamente relacionados, aparecieron permanentemente vinculados a las grandes finanzas y no se vio que la apelación a la vida fuera lo que quiero decirlo de un modo más personal. Muchos siempre esperamos que se produciera un acontecimiento tan fundamental en la historia de la humanidad que hubiera una suspensión en términos de un valor superior de aquellos actos de la vida productiva, científico-técnica, que a lo largo del tiempo pueden ser juzgados de muchas maneras favorables, pero también hay una que no podemos ocultar. Se producen hechos como consecuencia de cierta preeminencia de las órdenes tecnológicas en las que se abriga nuestra vida hoy, que sustituirían formas de vida precisamente. Por ejemplo, esta del Zoom. La noción de que hay actividades no presenciales sustituirían la presencia, sustituirían las clases en las escuelas, sustituirían incluso los actos médicos, o sustituirían los billetes de banco, que es una experiencia de la cotidianeidad que puede ser designada como una forma incómoda del trato entre las personas, pero si se hacen digitales, la digitalización como forma eminente del último grado de las tecnologías podrían dar un salto de langosta impresionante, sustituyendo expresiones de la vida cotidiana que hacen precisamente a esa vida que había que custodiar, que había que elevar a la condición eximia
del factor constitutivo de los estados, nuevamente se siente, que, digamos así, confiscada por tecnologías, por formas habituales de la política, que politizan la pandemia, politizan la peste, y finalmente la noción de cuidado no resiste la necesidad de los grupos políticos de manifestarse, con lo cual valores políticos que sumamente estimables en el conflicto político, cada cual que se siente involucrado en la custodia personal de un valor político que cree definitorio de sus valores de vida, hace lo posible por dejarlos en evidencia en público, como la defensa de la vida en términos de pandemia incluía en un primer momento con mucha elasticidad la inhibición para hacer ese tipo de exhibición de las convicciones personales. Esto, al haberse quebrado relativamente, no del todo, pondría la relación pandemia-política en una suerte de fusión. Tanto la pandemización de la política, digamos, como la politización de la pandemia. No considero conveniente que eso haya ocurrido, aunque considero conveniente que siempre exista política, por lo tanto no habría por qué afligirse si la política ha sido un escalón y comienza a pensar nuevos problemas definitorios de lo que es la vida y de lo que es la custodia de valores trascendentales de la existencia, este, con la ciencia y la tecnología. Pero ocurre que todavía la vida humana, digamos, la vida en la vida política, la vida en las ciudades, la vida partidaria incluso, no ha logrado producir esa distinción donde un valor supremo, por más momentáneo que fuera, podría regir los demás valores. Eso no ha ocurrido y hoy hay una confusión muy grande en términos de esta fusión que se está produciendo, puesto que la política en sí misma, tal como la conocemos, con sus fervores y sus añagazas, digamos, y sus modos de corroer incluso la vida pública. La política tiene esas dos esencias, digamos. Eso no ha cesado y están en el primer escalón tanto esa forma de la política, digamos, con sus símbolos, con sus necesidades de expresión, con su fastidio por estar en pandemia, puesto que eso demoraría ciertas acciones que la política en su sí mismo considera indispensables, y al mismo tiempo todo esto supone que hay en los momentos actuales, en estos días que estamos atravesando, cada vez menos perspectivas de que ese cuidado del que hablaba Pia antes se mantenga a los niveles iniciales y tenga la facultad de que nadie le había otorgado de antemano, pero sabíamos que la tenía, de que los políticos encumbrados del mundo, incluido dentro de estos a nuestro presidente, pudieran decir la frase más interesante que se habían escuchado en muchos años, la primacía de la vida por sobre las otras actividades, incluso sobre la producción, por lo cual había que pensar entonces otra economía, otra producción y otra forma de convivencia en nombre de ese nuevo valor de la vida que se había instituido. Pero eso no ocurrió. Como no ocurrió, produjo malestar, produjo necesidad de salir a la calle, produjo operaciones políticas. Entonces ahí viene nuevamente, para terminar, a nuestra conciencia los dilemas de las fórmulas de responsabilidad política. Una gran frase como fue esa, que la dijeron muchas personas y que tenían que decirla, son los políticos, no todos los políticos del mundo, como se sabe, pero los que hacen de la política el resguardo de cierta sensibilidad, lo dijeron, esa primacía de la vida precisaba un paso muy exigente posterior. Inventar otra forma de la economía, inventar otra forma de la convivencia en las ciudades, inventar otra forma de mantener a los quienes dejaban de producir de la manera clásica para empezar a producir de una manera novedosa, adecuada a este vitalismo que se ponía en juego nuevamente. Bueno, cosas se hicieron, se dio subsidios, se acompañó a los que estaban en el último escalón de la sobrevivencia. Todo eso se hizo, pero se hizo en los términos y bajo el canon de las viejas formas de economía. Por lo tanto, se puede decir que los que tenían expectativas superiores respecto a este gran sacudón que recibió la humanidad iban a recibir junto a la instancia de la primacía de la vida, novedades respecto a la forma de hacer política, de construir la economía,
de vivir una vida productiva en todos los sentidos, de la alimentación, del amor, del arte, de la cultura. Eso no ha ocurrido. Termino diciendo esto, no me parece, retirando de la frase a los políticos que jugaron con las cuarentenas y con los cuidados de una forma alevosa, como ocurrió notoriamente con la presidencia del Brasil, diríamos para nuestros países que intentaron otra cosa, aún es tiempo para seguir pensando en los términos en que intento describir, porque se llegó a un punto de gran significación en cuanto a la definición del valor fundamental. Y da la impresión que eso se está resquebrajando, que vuelven las modalidades conocidas de la política y politizan la pandemia de un modo en que le quitan el vigor y la sustancialidad que tuvo en su momento haber levantado la gran bandera de que las formas nuevas de cuidado de la vitalidad entre un todos que se renovaba al reconocer la vida como ese valor que es efímero en otro plano, pero no era efímero cuando se lo reconocía en la sociedad. Bueno, en ese sentido hay como un cierto fracaso para pensar en relación a que no se consiguió montar el modo de productividad que hiciera del llamado al cuidado, el descubrimiento de las formas homogéneas que se le correspondieran en términos de la otra forma de convivencia, otra forma de producción, otra forma incluso de hablar de política. Pero este momento histórico que vive la humanidad arroja una gran enseñanza y sin duda esta tarde o temprano deberá ser recogida, porque ni se puede vivir en pandemia continuamente, ni se puede vivir enteramente y continuamente con fórmulas políticas como en su mayoría está atravesando hoy la humanidad, sumamente cuestionables en cuanto a los destinos extraordinarios que los grandes tratadistas de la política de todos los siglos le habían destinado. De modo que recuperar la idea de la vida puede ser nuevamente el intento fervoroso de hacer política por la cual, en términos de nueva política, se puedan recuperar los aditamentos que hay que hacerle a esa noción de vida en términos de vida metropolitana, vida productiva, vida laboral, vida amorosa. María Pía, ¿quisieras dar una especie de cierre a este diálogo? Sí, no, me quedaba, mientras te escuchaba Horacio, pensaba, son todas palabras muy peligrosas. Las palabras de vida, la palabra la palabra de política, porque esto que estamos hoy tratando de pensar es lo contrario a cómo pensamos el siglo XX. Y muchos recordarán, donde la política no tenía que ver con el orden de la vida, porque precisamente las experiencias más poderosas que llevaron a la transformación histórica en muchos sentidos, suponían una idea sacrificial de un conjunto de las poblaciones. De hecho, se suele decir que el siglo XX fue el de las revoluciones en todo sentido, y el de la búsqueda de la revolución, y ese arrojo histórico implicaba por lo menos suspender esta idea de cuidado de la vida, porque no podía ser lo central y lo que organizaba la intervención política, sino que lo que organizaba la intervención política era esa vida futura, que quizás no era para las personas que atravesaban el periodo, sino para los que venían en las generaciones siguientes a una sociedad emancipada. Bueno, a mí me parece que recuerdo ese viejo modo de pensar la política, también y la relación tensa con la vida, porque Cecilia comentó en el chat hace un rato, bueno, no podemos reducir la idea de vida a la salud. Y me parece que ahí hay algo que vale interrogar en este presente político. Primero, hasta dónde no estamos discutiendo una idea de vida que estuvo muy surgida, muy atenida a una racionalidad científico-médica, y donde eso nos pone ciertos obstáculos para pensar la política y al mismo tiempo nos pone una condición, porque al principio en estas construcciones
discursivas alrededor y sociales alrededor de la pandemia y del tiempo de excepción que inauguró la pandemia, me parece que hubo un supuesto, que es el supuesto que podían desplazarse los niveles de conflictividad. Y yo tengo la impresión de que no hay política sin asunción de la conflictividad. Y que esa postergación o ese intento de poner entre paréntesis la dimensión de los conflictos, esa dimensión del conflicto, precisamente produjo un estado de una partición conflictiva poco interesante y más bien reactiva. Pero que tuvo que ver también con esa suposición de que se podía aglomerar alrededor de la razón científica técnica algo que superara la política como conflicto, como lo que tiene en general de fuerza, que es constitución de fuerzas antagónicas. Lo digo muy brevemente, pero a mí me parece, recordarán muchos, que cuando recién empezó la pandemia, hubo algunos filósofos que salieron a decir que se inauguraba un tiempo otro y que podíamos pensar que era una excepción que podía abrir una suerte de laboratorio hacia el comunismo, hacia otras formas sociales o formas más emancipadas. Y otros sentimos que lo que venía a reafirmar la pandemia quizás no era ese mundo, esa hipótesis más utópica, futura, pero sí la crisis rotunda del orden de acumulación del capital, ¿no? y del modo en que la lógica de acumulación del capital pone en abismo las posibilidades de reproducción misma de las sociedades. Eso que habíamos visto con los incendios del Amazonas está con la zoonosis y la pandemia. Bueno, esa sensación, ¿cómo afrontamos esa situación? Bueno, solo se la puede afrontar si pensamos conflictivamente. Y si pensamos conflictivamente, si pensamos como agenciamiento de antagonismos sociales, de construcción de políticas contrapuestas. Y en ese sentido, yo diría, estamos todavía en camino de repolitizar esa pandemia, pero no al modo en que se la politiza, calcando sobre las lógicas de la pandemia lo que se llaman las lógicas de la grieta, o de una oposición y un oficialismo, sino tratar de politizar la pandemia en el sentido de llevarle a la pandemia las preguntas por qué sociedad, qué tipo de trama productiva, económica, tecnológica hizo posible esto. ¿Y qué formas de vida resultan de esto? Porque me parece que tenemos que poder politizar, y algo de esto estaba diciendo Horacio, ¿no? Tenemos que poder hacerle preguntas políticas a nuestro trabajo remoto, tenemos que poder hacerle preguntas políticas a nuestras conversaciones a distancia, tenemos que poder hacerle preguntas políticas a nuestro aislamiento, y también tenemos que poder, y creo que eso es fundamental, construir una narración política de lo que estamos atravesando. Me parece que la dimensión del narrar, del contar y del construir una memoria presente de lo que está también del pasado más reciente, es parte de las tareas políticas para afrontar un tiempo de excepción. Gracias, Pía. Me gustaría convocar y ceder la palabra a los miembros del comité para abrir un espacio de preguntas y reflexiones sobre todo esto tan rico que se estuvo hablando. No sé, Luisa, Leopoldo. En la política tenemos las grandes palabras, ¿no? Libertad, igualdad, padecen de una grandilocuencia tan amplia como la de su propia abstracción. Decía Negri que para esas palabras tuvieran una base más real, habría que cambiar la palabra libertad e igualdad, por ejemplo, por solidaridad, la palabra libertad por creatividad. Eso en las grandes palabras que respaldan la política.
Ahora, cuando hablamos, como se hablaba antes, de dar la palabra y de cumplir la palabra, cuando hemos tenido un gobierno reciente donde simplemente dijo todo lo que no hizo, ¿no? O no hizo todo lo que dijo, mejor dicho. No cumplió su palabra. ¿Dónde y cómo se registra eso? ¿Cómo se registra, cómo registra la sentencia legal de esos incumplimientos? Significa la frustración de todo un pueblo, el engaño a todo un pueblo. Ahí está también la responsabilidad de la palabra, ¿no? No sé si o tenemos siempre que darle, aparte de los lógicos imponderables que puede tener gestión de un gobierno, tenemos que entrar eternamente desilusionados porque se ha hecho de la historia del pueblo o de lo que se le ha dado al pueblo, se ha hecho una historieta. Y no hay responsabilidad sobre eso. Y eso es lo mismo que, como hablamos la otra vez, en los medios, ¿no? ¿Algún otro miembro del comité quiere agregar algo, hacer alguna repregunta? Sí. Me parece muy interesante todo lo que ha sido planteado hoy y también la posibilidad que ambos ponentes pusieron de que haya un cambio en algún momento. Porque lo que Horacio decía, yo pienso que todavía hay tiempo para rever la situación económica y demás mundial, si hubiera un concierto mundial. Hemos vivido muchas ilusiones del tipo que todas las vacunas se iban a unir, toda la gente iban a sacar una vacuna común, que iba a haber infinitamente más solidaridad entre las personas. Pero aún así, aún no respondiendo a ese sueño, yo creo que el tema económico es tan importante en este momento, se les está colapsando de una manera tan importante que tenemos que pensar el dinero y todo el capitalismo desde otro lugar. Hay muchas propuestas, yo sé que hay algunos que dicen que no puede ser, que no puede cambiar, pero me parece que es la única forma de salir de este horror, que sería pensar el capitalismo desde otro lugar, y no esa avidez por el dinero de unos pocos en detrimento de tantísimos. Entonces me preocupan mucho los incendios, me preocupa mucho la desatención de la tierra, que son todos temas políticos para ver desde ese lugar. Así que yo creo que esto nos queda vibrando en este momento y en nuestras cabezas. Y lo que proponía María Pía de la narración nos incumbe a todos. Y esa narración la tenemos que ir escribiendo posiblemente entre todos, entre muchos de nosotros, que lo pensamos así. Bueno, agradecemos a María Pía López y a Horacio González por este diálogo tan interesante, tan rico, y los invitamos a todos a nuestro próximo encuentro para escuchar a Graciela Maturo y Aldo Parfeniuk en un diálogo centrado en el tema poesía. Será el jueves 12 de noviembre, dentro de 3 semanas, en el horario habitual de las 18. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo a todos. Un gran abrazo a todos. Gracias a Horacio y a María Pía. Bueno, gracias al comité del PEN, Carlos, Teuco, Luisa, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Horacio, un abrazo. Y un saludo para Pía. Pía, nos vemos. Gracias a los dos, gracias, muchas gracias. Muy amables, muy amables. Muchas gracias. Gracias.